Mi nombre es Óscar Bizarraga, soy vicepresidente de la Asociación Cultural Gitana Caledor Callicó y soy quien coordinó en su momento la investigación sociolingüística de Rominchela, que llevamos a cabo en la asociación junto con Euskaltzaindia y la UPV. Y luego la desarrollaron dos compañeros que también mantenemos contacto con ellos, una filóloga euskaldun, Josune Muñoz, que por cierto acaba de ser premiada por la Diputación Foral de Vizcaya con el premio Singari Sariak, que es la directora de Escolástica, y Elías López de Munguía, un historiador. Ha sido una filóloga vasca, un historiador, y nosotros coordinamos la investigación con Euskaltzaindia y la UPV. El pueblo gitano llegó a la península ibérica en el año 1425, aproximadamente, es como se tiene censado, entendemos que estaba antes, porque si el primer documento escrito que hay registrado de la existencia de gitanos en la península ibérica era de ese año, porque ya estaban con anterioridad, pero bueno, y de la entrada al principio venían procedentes de la India, atravesando toda Europa. La primera corriente migratoria fue única hasta el siglo XIII o XIV, donde surgió lo que es la gran diáspora, y de esa gran diáspora del pueblo gitano que se pobló toda Europa de población romaní, la corriente migratoria que llegó a la península ibérica llegó, como he dicho, en el año 1425. Centrándonos en el País Vasco, el primer registro que tenemos es de 1435, 10 años después aproximadamente, y por alguna razón pues el pueblo gitano en esta región o en esta zona geográfica evolucionó de una manera diferente al resto de gitanos del mundo. Es cierto que al principio el pueblo gitano fuimos bien acogidos, también porque traíamos unas cartas de unos salvoconductos, que veníamos como peregrinos hacia Santiago de Compostela, y también es cierto que en esa principios del siglo XV había una gran riqueza cultural en la no todavía España, porque estaba conformada España por 5 reinos, no era todavía lo que conocemos hoy como España, y había otras culturas, entonces el pueblo gitano era una más y no fue atacado. Pero en el 1499 surge la primera pragmática en contra del pueblo gitano, coincide históricamente con la expulsión del resto de culturas que había en la no todavía España, en la península ibérica del país. Al gitano no se le expulsa, entre otras cosas porque ya se habían perdido los orígenes, pero se le empieza a perseguir. Y se le empieza a perseguir de una manera, fijaos que las pragmáticas hablan incluso de cacería de gitanos, dice, sabiendo que quedan gitanos, por ellos se prevean de gentes, perros y armas, para aprender, cazar y matar a los gitanos. O sea, no estamos hablando de un vete por favor. También se nos prohibía nuestra vestimenta, nuestras costumbres y concretamente y específicamente nuestra lengua. Por usar nuestra lengua se nos cortaba físicamente el miembro, lo que es la lengua, por hablar en ella. Entonces esto ha sido una aniquilación cultural desde el principio hacia nuestro pueblo. Tenemos que tener en cuenta que la lengua es una seña de identidad de un pueblo más allá de lo que es meramente una herramienta de comunicación. En la lengua está inmersa y está impreso no solamente la cultura, no solamente los hábitos de vida y la forma de comunicarse de un pueblo, sino también está su propia historia. De hecho, ha sido nuestra lengua, el pueblo gitano, la lengua nuestra se conoce como romanó. El romanó está impregnado de nuestra historia. Y la lengua, hay una frase que dice que la lengua es la fuerza de un pueblo, nuestra lengua es nuestra fuerza. Entonces, perdiendo nuestra lengua, perdemos también nuestra historia. La lengua es la seña de identidad, creo, máxima. De hecho, ha sido precisamente el estudio de nuestra lengua la que nos ha permitido encontrar nuestras raíces en nuestro origen. No nos ha servido la sociología ni la antropología la que nos acercaba a los orígenes del pueblo gitano, sino que ha sido el estudio del romano el que nos ha permitido o ha permitido a los estudiosos determinar que el pueblo gitano salió hacia el año 1000 después de Cristo de la India, de una zona concretamente que se llama el Punjab. El romano es una lengua
rica, es una lengua importante, pese a que la gente no se conoce, de la misma manera que el pueblo gitano, constituyendo la minoría étnica más grande en Europa, y constituyendo la única minoría que está presente en todos los países de la Unión Europea, y también en España, en todos los lugares, somos los más desconocidos. La gente no llega a nosotros como una cultura con unas costumbres y un idioma propio, una lengua propia, sino que llega a nosotros prácticamente a través de los estereotipos que conocen, que nos confunden con lo que se nos ha puesto como estereotipos marginales. Toda la gente lo que percibe del gitano es una persona morena, es una persona sucia, es una persona pobre, es una persona o delincuente, y no percibe ni conoce absolutamente nada de nuestra historia y de nuestra cultura, ni de nuestra lengua, que la tenemos. Como decía, el idioma en el idioma está la cultura y la esencia de un pueblo. De hecho, si vemos un poquito la configuración o la estructura del romano, nos damos cuenta de que el romano, por ejemplo, tiene un solo tiempo verbal futuro, y además es el futuro próximo que se utiliza en francés. El gitano, para decir compraré, no dice compraré, dice voy a comprar. También hay tres tipos de pasado, pero solamente de esos tres tipos de pasado es uno el importante y el que se usa. Sin embargo, el presente es lo que a nosotros nos importa. Entonces, el pueblo gitano, de alguna manera, a través de su lengua, y sirva como ejemplo, que hay otras muchas cosas, quiere decir que el pasado nos importa poco y el futuro lo tenemos incierto. El pueblo gitano vive el presente, y así prácticamente es toda nuestra existencia. Si estuviésemos hablando, en lugar de la lengua como nos ocupa hoy, habláramos de nuestras costumbres, veríamos exactamente lo mismo. Pero de alguna manera lo que queremos decir es que está impregnado la lengua, la historia y las costumbres de un pueblo. Y precisamente esto es uno de los elementos que se nos ha robado. Como he dicho, en el año 1633 había pragmáticas que textualmente decía: córtese la lengua a quien se vea hablando su propia jerga. Tampoco ha sido reconocida nunca como lengua. Esto llega hasta hoy, que en los tiempos de Franco se ha llamado a nuestra lengua una lengua jerguizante. Es una lengua que se ha considerado siempre una jerga. El romano, como lengua y como todas las lenguas del mundo, ha sido una lengua influenciada por los idiomas con los que ha entrado en contacto, ha sido dialectizada por todos los idiomas con los que ha convivido. También aquí en la península ibérica. En la península ibérica, el romanó que hablaban las personas gitanas que llegaron a la península ibérica, que presumiblemente venían hablando romanó, y así lo dicen los documentos que nosotros tenemos en nuestra biblioteca y hemos podido estudiar a través de la investigación, pues entrando en contacto con el español, lo que ha dado lugar es a lo que se conoce como caló, una lengua influenciada por una gramática que no es propia, por un léxico que no es propio, por una fonética que no es propia, da lugar a un dialecto, más bien técnicamente conocido como pogadolecto, que significa lengua rota. Es un neologismo que viene a determinar esas lenguas que pierden su esencia gramatical o su origen en contacto con la lengua de referencia, y el caló es el resquicio del romano que se hablaría en la península ibérica. Decir también que el romano, como lengua importante, está catalogada. Es una lengua que deriva de la familia de lenguas neoindias, que está directamente derivada del sánscrito, y está hermanada con el hindi, el panjabí, el bengalí o este tipo de lenguas. El sánscrito es como el latín para las lenguas orientales. O sea, es una lengua que es hablada por 12 o 13 millones de personas en el mundo. Pues digo, es una lengua importante. Y de esa lengua es la que en España se ha dialectizado con el castellano y ha dado lugar al caló. ¿Vale?
Concretamente, en el caso hemos hablado de la península ibérica, bueno, concretamente en el caso de Euskal Herria, desde el principio que los gitanos llegaron a la península ibérica, aquella corriente migratoria que entró por Euskadi, pues Euskal Herria, de alguna manera encontraron también tenemos que entender que Euskadi está más protegida, digamos, por la parte geográfica, y encontraron más protección, y también la lengua el romano es muy, en algunos aspectos, similar al euskera. De hecho, en torno al sánscrito también están muy próximas, y ha habido un mestizaje y unas características concretas que ha permitido o que ha hecho que el pueblo gitano que llegó a Euskadi se quedó sedentario desde el principio aquí, en el País Vasco. Ello ha hecho que la lengua de influencia o la con la que se ha dialectizado el romanés no sea el castellano sino el euskera, y esto ha dado lugar a un fenómeno que se conoce como el rominchela, término que acuñó en su libro Alicia Sturche, que investigó las lenguas minoritarias y dialectos del euskera, y ella acuñó este término, que es el que seguimos utilizando ahora. El fenómeno de rominchela es un fenómeno muy interesante porque no abarca ni afecta solo y exclusivamente a la lengua, y en el caso del pueblo gitano de Euskadi afecta también a su propia sociología y a su propia antropología, de manera que es el único grupo de gitanos en el mundo que no solamente ha mezclado su lengua con la lengua de referencia, sino que además ha modificado parte de su estructura social en favor de la de referencia. Y ha habido una consiguiente pérdida, digamos, de autoridad identitaria. O sea, al gitano euskaldún o al gitano vasco no le importa tanto la identidad romaní como la de sí saber que es gitano, porque sí se siente gitano. De hecho, ellos se autodominan gitanos vascos, sino su identidad asociada a un terreno geográfico como es Euskal Herria, cosa que no ha sucedido ni sucede en ningún otro gitano del mundo, que sí tienen el mismo sentimiento e identidad gitana, que llamamos nosotros la romanipen, la identidad gitana, pero no está asociado a un terreno geográfico, sí así en el caso del gitano vasco. Y el romano, en contacto con el euskera, curiosamente, hay palabras que permanecen en el estado más puro que las que permanecen en mezcla con el castellano. Por eso decíamos que esa proximidad dialectal en torno al sánscrito, esa proximidad, esa dialectometría tan próxima que tienen en torno al sánscrito el rominchela y el euskera en sí, es muy curiosa y ha permitido que el romanó del que deriva el rominchela esté en estado más puro que el que se ha mezclado con el español, que ha evolucionado pues con una lengua que, como he dicho anteriormente, no es propia, con un sistema gramatical distinto, o sea, una fonología distinta, una sintaxis distinta, y que ha llegado a ser pues una lengua rota. En cuanto al rominchela, el rominchela es una lengua, así como el caló, es una lengua en regresión, porque ha evolucionado de una forma tan distinta, por ejemplo, en Cataluña o en Andalucía o en el País Vasco, los que no son rominchelas, o en Galicia, ha evolucionado de una forma tan distinta y que prácticamente es una lengua en regresión y no le auguramos un futuro de mantenerse. De hecho, desde las asociaciones que estamos interesados por la recuperación de la lengua, que desgraciadamente no son todas, pero los que estamos interesados por la lengua, nosotros hacemos una doble apuesta. Sí mantener el caló en nuestras casas, porque yo lo que he aprendido en mi casa ha sido el caló, pero tengo que tener conocimiento que eso no es una lengua en sí, sino es una lengua, como he dicho anteriormente, es una lengua rota, es una lengua mezclada, pero de alguna manera eso es lo que me ha hecho sentirme de pequeño gitano, el hablar ese tipo de lengua. Entonces, no decimos descartarlo, no apostamos por descartarlo, sino por mantenerlo en la medida que nos dure, pero de cara
a recuperar nuestra lengua, empezar a aprender la que nos robaron, la lengua nuestra robada, que era el romano. Entonces, nuestra apuesta como asociación es: usa el caló en tu casa, úsalo, siéntete bien, siéntete gitano hablándolo, pero no digas que eso es una lengua y no enseñes solo eso, sino aprende el romano, recupera tu lengua, porque es la única forma que nos va a permitir entendernos con cualquier gitano del mundo mundial, independientemente de a cuál de las etnias de gitanos pertenezca. Estamos hablando de que en total hay aproximadamente unas 60 y tantas etnias diferentes en Europa de gitanos. Todas hay una intercomunicación absoluta en romano. Por lo tanto, nuestra apuesta es por aprender el romano, recuperar nuestra lengua que existe, y enseñar eso a nuestros hijos. Y a la vez, mientras nos dure, como he dicho, seguir utilizando el caló. Y con respecto al Rovinchela, hay cosas muy curiosas. Se ha hecho en el año 95-96, hicimos una investigación junto con Euskaltzaindia, la Academia de la Lengua Vasca, estaba entonces José Luis Lizundia, y el Departamento de Euskera de la Universidad del País Vasco, que entonces estaba el director Pello Salaburu, en aquellos, o sea que son dos entidades. Menciono a las instituciones porque creo que es importante, no ha sido una iniciativa privada que a ver hasta dónde llegábamos, sino que está la Academia de la Lengua Vasca y está el vicerrectorado de Euskera de una universidad. Creo que son dos instituciones importantes que fueron los que financiaron, y junto con nosotros llevamos a cabo la primera parte de la investigación sociolingüística de la Rovinchela. Se han puesto de manifiesto cosas interesantes, como que el gitano vasco es un gitano identitariamente gitano, pero con una idiosincrasia diferente al del resto de gitanos del mundo, cosa que a los grandes expertos en romano les interesó muchísimo, porque los especialistas en romanés, romano-romanés, no conocían este fenómeno. Sí que conocían fenómenos del romano dialectizados en muchos países del mundo, pero nunca que hubiese eso traspasado la frontera del idioma y hubiese llegado a la propia sociología. Eso ha sido algo que solamente se da aquí, y es algo muy interesante. Entonces, pone de manifiesto que el gitano que viene aquí procedía del grupo de los Calderari. Luego, de todas maneras, aquí en el País Vasco hay un evento, una celebración, que es la fiesta de la Candelaria, que se hace en San Sebastián, donde se evoca la entrada de los primeros gitanos a Euskal Herria. Y digamos que la escenografía, aunque si bien el análisis de las letras no nos lleva a la identidad, a lo que sería la identidad gitana de aquellos momentos, pero sí la pictografía, la escenografía, las vestimentas, eso sí y además eso lo dicen, que son de los caldereros, los caldereros, que son los primeros gitanos que llegaron a Euskadi, ¿vale? Entonces, queda claro a través del estudio y la investigación de Rovinchela que son gitanos con un idioma propio, que se sienten tan gitanos como vascos, y que además es cierto que está muy poco valorado como lengua. De hecho no está reconocida. Cuando hicimos la investigación, lo que a Pello Salaburu le llamó la atención fue que cuando estábamos esperándole en la universidad, tenía en la mesa de su despacho, al lado tenía el mapa dialectal de Luis Luciano Bonaparte, y viendo mientras esperábamos, viendo nosotros los dialectos, incluso perdidos ya o muertos del euskera, vimos que no estaba en el Rovinchela. Y entonces le dijimos, aquí falta un dialecto del euskera. Y sus palabras fueron, pues si hay falta un dialecto, tiene que estar. Y a partir de ahí expusimos la idea. O sea, es un dialecto que no está reconocido por las academias vascas ni por nada. El que se ha acercado a la Rovinchela se ha acercado por cariño o por amor al euskera, no por la idiosincrasia propia de la lengua, de la misma manera que tampoco tiene un reconocimiento de lengua el romano, por desgracia.
en nuestro país. Bueno, en nuestro país ni en ninguna parte del mundo, y sin embargo hay prensa, radio, televisión en romanés. Romanés he dicho que es una lengua importante, hablada por mucha gente, por muchos millones de personas. Del estudio sociolingüístico de Romichela que hicimos en el año 95-96 se derivan una serie de cosas importantes, como que es como hemos dicho anteriormente, que es la identidad del gitano vasco, que es una identidad tan vasca como gitana, y luego la similitud que hay entre las dos lenguas, entre el euskera y el romano, es interesante porque hay algunas palabras que si las aíslas de un contexto, de una frase o incluso de un contexto literario, no tienes capacidad, salvo que seas un experto y conozcas el texto en el que se ha dado esa palabra, si esa palabra es del euskera o proviene del euskera, está gramaticalmente construida en euskera o está gramaticalmente construida en romano, porque tiene, como he dicho, muchas similitudes gramaticales. Cuento una anécdota, por ejemplo, que nosotros nos encontramos en la investigación y que viene a demostrar el poco interés que se ha tenido por parte de los intelectuales y de los grandes expertos en euskera sobre el Romichela. Nos encontramos en la investigación que uno de los autores, que no cito porque no estoy muy seguro ahora, pero refería el presente indicativo del verbo beber, ¿vale? Y había preguntado a un gitano Romichela cómo él conjugaba ese verbo. Y en la conjugación aparece me piatu, cast, si piatu, amen piatu, tumen piatu, bom piatu. Vale. Solamente con ver, os habréis dado cuenta que la segunda persona del singular no está conjugada, o sea, no tiene morfología verbal. Hemos dicho me piatu, cast, si piatu, amen piatu. Nadie, esta referencia del presente indicativo del verbo beber se ha copiado de unos autores a otros durante décadas. Y solamente con ver la conjugación del presente indicativo del verbo beber, ya te estás dando cuenta que la segunda persona singular no tiene morfología verbal. Entonces, ¿qué es eso? Y nadie se ha detenido en saber qué ha pasado ahí. Entonces nosotros descubrimos que esa entrevista se hizo en francés. El verbo beber en romanés es piaf, en el Romichela es piatu, ¿vale? Y el verbo beber en francés es boire. Entonces, ¿qué significa cast? Cast significa textualmente, solamente con haber ido al romano, que es una lengua viva, se hubieran dado cuenta que cast significa madera. Y entonces ahí está el quid de la cuestión. ¿Qué sucede? Que se le preguntó en francés, ¿cómo dices tú yo bebo? Es decir, ¿comment dis-tu je bois? Y el gitano que escuchaba decía, me piatu. ¿Comment vous dites tu bois? Entonces el gitano, ¿qué entiende? Comment tu dis du bois? ¿Qué es du bois en francés? Madera. ¿Qué traduce el gitano? Cast. Y dice madera. Porque el gitano está entendiendo cómo dices madera. Y dice madera. Sirve esto para esto, insisto, se ha repetido por grandes autores durante décadas en la literatura vasca. Entonces, esto da a entender que nadie le importaba qué significaba eso, ni a nadie le importaba lo que es y esto es una pena, que se deje perder la esencia de lo que es una lengua, más cuando es una lengua, yo me atrevería a decir, tan vasca como gitana, porque está tan mezclada, tan dialectizada y tan homogenizada, que puede ser tanto un dialecto del romano como un dialecto del euskera. Es un fenómeno, de verdad, sociolingüístico precioso, interesantísimo, y que merece la pena que las instituciones se esfuercen un poquito por terminar terminar la investigación, ya que los retos de futuro del Romichela pasan por
hacer una transcripción fonética, tenemos documentación, tenemos grabaciones, pero hay que hacer una transcripción fonética de las cintas, hay que hacer una transcripción fonética de los documentos, escuchar cómo se habla el romanchela, y no solamente hacer una transcripción fonética, sino también analizar la literatura, cómo se ha trasladado a la literatura vasca esta lengua, y también sería necesario hacer a nivel sociológico un trabajo identitario de saber cómo se siente el gitano euskaldún, si en realidad se siente más euskaldún o se siente más gitano, o no, o las dos cosas. Pero esa apuesta sería una pena y sería una gran pérdida para la historia, tanto para la cultura gitana como para la cultura vasca, sería una gran pérdida no concluir esta investigación. Máxima porque podríamos dar un ejemplo desde Euskadi al mundo de convivencia, porque no estamos hablando de una influencia, sino estamos hablando de un mestizaje lingüístico y cultural, que se llevan tan bien los gitanos euskaldunes y los vascos se llevan tan bien, que podríamos decir al mundo que es posible la convivencia hasta el punto de que uno pueda decidir ser otra persona, constituir una sociología y mezclar una lengua de una manera tan vasca como gitana. Dentro de lo que es de las similitudes del euskera y de la romanchela hay un par de ejemplos, que podría ser, por ejemplo, la constitución de la palabra, por ejemplo, en euskera decimos pelota, pilota, ¿no? Y el que juega la pelota es pilotari. Bueno, pues este sufijo ari es exactamente el mismo que usa el romano para designar al que hace algo. Por ejemplo, más es carne, más. ¿Quién es el carnicero? Masari, por ejemplo. El locativo, por ejemplo, decir bilbotar, os he dicho antes, una palabra, decir que hay palabras que fuera de contexto no sabes si son vascas o gitanas. Por ejemplo, bilbotar es exactamente igual, es de Bilbao en euskera y es de Bilbao en romano, también, o en romanchela, bilbotar. Entonces, hay más ejemplos, la K del transitivo, por ejemplo, la K del transitivo es otra de las cosas que es exactamente igual en euskera que en romano, y esto hace que construir palabras sea una labor interesante y digna de que se sienten. Yo disfrutaría viendo a un romanólogo y a un filólogo vasco discutiendo en términos intelectuales de cuál es la etimología de esta palabra, si euskera o romaní. Y luego hay palabras, por ejemplo, en el idioma, por ejemplo, el chuquela, perro, viene de chuquel, que es perro en romano, y en la calle del perro tenemos el bar chuquela, donde se ve la silueta de un perro, y ellos son conocedores de que esa palabra es romanchela, se conocen este fenómeno. Pues, nice to que, eskerrik asko, gracias por esta invitación, y me voy a despedir como nos despedimos los gitanos en cualquier parte del mundo cuando nos vemos, y nos saludamos diciendo sastipenta y mestipen, que son los dos valores por autonomasia dentro de la cultura gitana, que es salud y libertad, osasuna, taskatasuna. Sastipenta y mestipen, nice to que tai deblesa. Adiós.